Entonces, de acuerdo a cómo nos quedamos la vez pasada, habíamos definido que el valor de expectación de la posición en X de la partícula, que es la posición promedio de la partícula, está definida como X valor de expectación, el integral de menos infinito a infinito, de la función de onda complejo conjugada por X por la función de onda complejo conjugada, por la función de onda complejo conjugada por X por la función de onda de X, siendo que el integrando es el valor de la coordenada en X por la probabilidad de observar dicho valor. Nosotros también habíamos definido que podemos describir el valor de expectación de la posición en X de la partícula de acuerdo a la expresión dado que nosotros, al considerar que la partícula existe a lo largo del eje X y en el denominador estamos integrando a la función densidad de probabilidad para una partícula que existe, nosotros sabemos de antemano que el denominador en este caso es igual a 1, porque la buscamos sobre el eje X, donde está la partícula, desde menos infinito hasta infinito. Como les había comentado la clase pasada, esta forma de definir el valor de expectación nos permitiría, una vez que traslado esta parte al otro lado de la igualdad, obtener más características para caracterizar de mejor manera el comportamiento de la partícula. Yo les había comentado que íbamos a calcular el valor de expectación del estado energético más bajo del oscilador armónico simple, y que también les aclaré la clase pasada que sin hacer cálculo alguno nosotros podíamos definir que el valor de expectación de la posición en X de la partícula para el estado energético más bajo del oscilador armónico simple es igual a 0. ¿Por qué? Porque para este caso nosotros sabemos que la función densidad de probabilidad, la cual es igual a pi de X como t, que es igual a la función de onda complejo conjugada por la función de onda, es igual a una función que se comporta de acuerdo a una campana de Gauss, siendo que dicha función es simétrica en torno a X igual a 0. Esto quiere decir que la función densidad de probabilidad, para el caso en el cual estamos aclarando, que también se puede definir de esta forma, tiene en esta función, para el caso que estamos manejando del estado energético más bajo del oscilador armónico simple, tiene su pico de probabilidad en X igual a 0, y que esta probabilidad de encontrar a la partícula va a decrecer exponencialmente hacia la izquierda o hacia la derecha de X igual a 0. Por lo tanto, si nosotros sabemos que el valor de expectación en X de la posición de la partícula a lo largo de dicho eje es la posición promedio de la partícula, nosotros sabemos que si la función densidad de probabilidad es simétrica en torno a X igual a 0, siendo que en X igual a 0 registra su pico de probabilidad, es decir, que en X igual a 0 existe la mayor probabilidad de encontrar a la partícula para este caso, entonces nosotros, sin hacer cálculo alguno, podemos definir que el valor de expectación en X de la partícula es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si yo altero el experimento de tal forma que pueda cambiar el pico de probabilidad para este caso hacia la izquierda o hacia la derecha de X igual a 0? ¿Qué va a ocurrir? Entonces el valor de expectación se va a trasladar junto con el pico de probabilidad para esta expresión simétrica en torno a dicho pico de probabilidad, que es el punto que tiene la mayor posibilidad, que es el punto donde ustedes encuentran la mayor posibilidad de localizar a la partícula. Es por eso que el valor de expectación se traslada con el pico de probabilidad para una función simétrica en torno al punto en donde existe la mayor probabilidad de encontrarla. Recuerden, seguimos hablando de probabilidades de encontrar a la partícula, no del hecho seguro de encontrarla ahí. Muy bien. Ahora, los matemáticos de la mecánica cuántica también han definido que esta expresión que acabo de ver y que voy a reescribir ahorita, del valor de expectación en X de la posición de la partícula, nos sirve para toda función que dependa de la posición en X, como es la misma X,
Como es como les decía, una función que depende de x, que yo la generalizaría de mejor forma así. O inclusive para una función que no depende solamente de x, como lo es la función energía potencial, porque también depende del tiempo t. Pero de igual forma, una expresión como la anterior nos permite calcular el valor de expectación de esta cantidad dinámica. Recuerden, las cantidades dinámicas son aquellas cantidades que nos permiten caracterizar el comportamiento de la partícula. Bien, dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Sí, todo está bien. Muy bien. Entonces, como yo les había comentado, nosotros podemos utilizar esta expresión para obtener los valores de expectación, que son los valores promedio de las cantidades dinámicas, como lo son la posición y la energía potencial, los cuales nos permiten caracterizar el comportamiento de una partícula. Y ustedes podrían suponer que cantidades dinámicas, como lo son el impulso o la energía total, también podrían ser nosotros podríamos obtener sus respectivos valores de expectación de esa manera. Es decir, por razonamiento lógico, un razonamiento un tanto superficial, ustedes podrían decir o establecer que el valor de expectación del impulso P es igual al integral de menos infinito a infinito de la función complejo conjugada por el impulso por la función de onda por dx. Sin embargo, esto está mal. El valor de expectación del impulso no se puede calcular de la misma forma en que se calculó el valor de expectación de la posición, el valor de expectación de la función que depende de x, o el valor de expectación de la función energía potencial que no depende exclusivamente de x. Y ustedes dirían, ¿por qué para estas cantidades dinámicas sí se puede calcular el valor de expectación, es decir, el valor promedio, de acuerdo a esta expresión y el impulso? Y para obtener el valor del impulso, nosotros no podemos calcular, y para obtener el valor de expectación del impulso, nosotros no lo podemos calcular de esta manera. ¿Qué pasa aquí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que no podemos calcular de manera exacta la posición y el impulso? No podemos calcular de manera exacta la posición y el impulso al mismo tiempo, y eso se debe al principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. Pues bien, cuando yo escribo esta expresión, estoy viendo que el impulso está quedando en términos de aquellas funciones que dependen de la posición en x, como es la función de onda de materia. Y entonces el principio de incertidumbre estaría afectando esta expresión de tal forma que yo no puedo obtener el valor de expectación del impulso de esta manera, ni de la energía total. Por lo que yo tengo que buscar otra expresión que sí me permita hacer eso. Para ello necesito recurrir al siguiente análisis. Entonces, ya tenemos que la función de onda de las ondas de materias nosotros la definimos como el coseno del número de onda k por la posición x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t más i de imaginario por el seno, mismo argumento, número de onda k por x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t. Voy a obtener la primera derivada parcial con respecto a x de la función de onda de materia. Entonces tendría derivada con respecto a x, aquí sería menos seno. Menos seno, entonces como es con respecto a x, aquí me quedaría una k, porque se tiene que derivar el argumento con respecto a x, que en este caso me da k. Entonces sería menos k del seno de k de x menos omega t. Muy bien, aquí sería derivada del seno es el coseno, y derivada de x, derivada del argumento con respecto a x me da k. Entonces tendría más i k del coseno de k de x menos omega t. Muy bien. Yo voy ahora, a partir de esta expresión, de esta de aquí, voy a factorizar al i de imaginario. Al i de imaginario también voy a factorizar el número de onda k, para que esta expresión me quede similar a la anterior. Claro, no van a ser iguales, van a ser similares. Entonces digo, derivada parcial con respecto al espacio en x de la función de onda de materia. Yo tendría i de imaginario por un número de onda k que va a multiplicar al coseno de k de x menos omega t más el i seno de k de x menos omega t. Tengo que checar que esté bien. A ver, veamos. ¿Cómo podemos comprobar que hicimos bien la factorización? Pues multiplicando de nuevo y que nos vuelva a dar esta expresión de acá. Entonces tendría i de imaginario por el número de onda k por coseno, me daría otra vez este de acá,
Y luego tendría i de imaginario por i de imaginario al cuadrado, que es menos 1, por el número de onda k, que es k por el seno de k de x menos omega t. Sí, esto vuelve a ser esto. Bien, se hizo bien la factorización. Ahora, como yo sé que toda esta parte que está entre los corchetes vuelve a ser la función de onda, yo puedo reescribir todo esto de una forma más sencilla. De x, de la función de onda de materia, y lo puedo dejar así, porque muchas veces no es necesario que especifique las dependencias de la función. Sin embargo, sé que depende del espacio en x y del tiempo t. Y así lo dejo. Por i de k, por la función de onda. Vuelve a ser la función de onda. Y además, yo sé por la relación de de Broglie, que la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el número de onda k. El número de onda k. Y a su vez yo conozco, a ver, longitud, que entre, se me estaba olvidando, entre el impulso, ya se me estaba olvidando, muy bien. Yo sé por la relación de Broglie que la longitud de onda es igual al impulso a la constante de Planck entre el impulso. Pero lo voy a poner acá. Por la relación de Broglie, yo sé que la longitud de onda de materia es igual a la constante de Planck entre el impulso. Muy bien, ahora sí. Yo sé, a su vez, que la longitud de onda es igual a 2pi entre el número de onda k, esta que quería escribir hace rato. Bien. Entonces, por lo que yo puedo sustituir esta parte de acá aquí. Entonces tendría que 2pi entre el número de onda k es igual a la constante de Planck entre el impulso p. Y yo puedo también despejar al número de onda k. De tal forma que como está dividiendo, pasa multiplicando, pero ya no tengo suficiente espacio aquí, lo voy a poner en la otra hoja. Entonces aquí ya no tengo espacio. Tengo que por relación de Broglie la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el impulso. Tengo que la longitud de onda es igual a 2pi entre el número de onda k, por lo que hoy puedo sustituir esta parte aquí, debido a ello yo sé que 2pi entre el número de onda k es igual a la constante de Planck entre el impulso, y yo despejaría al número de onda, está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría de la siguiente forma, que el número de onda k es igual a 2pi entre la constante de Planck por el impulso. Entonces el número de onda k es igual a 2pi por el impulso entre la constante de Planck. Y yo a su vez sé que la constante de Planck es igual a 2pi por la h barra. 2pi por la h barra, de tal forma que el número de onda k es igual al impulso p entre la h barra. Y yo sé a su vez que la primera derivada parcial con respecto al espacio en x de la función de onda de materia es igual a i de imaginario, porque lo acabamos de hacer, por el número de onda k por la función de onda de materia. Y yo sé que el número de onda k es igual a 1 por el impulso p entre la h barra por la función de onda de materia. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Yo tengo i de imaginario por el impulso p entre la h barra, y voy a quitar tanto la función de onda de materia de esta parte como la función de onda de materia de esta parte, haciendo una relación entre lo que me quedaría al hacer dicha eliminación de la función de onda de materia. Es decir, esta parte es proporcional a la primera derivada parcial con respecto al espacio en x. Y yo puedo trasladar esta i y esta h barra. Pero antes, muchas veces, a los matemáticos de la mecánica cuántica les gusta hacer esto porque se ve elegante y se entiende de mejor forma. Una vez que he establecido esta relación, pero como sé que yo quité la función de onda de materia de una parte en la cual se le estaba aplicando la primera derivada parcial con respecto al espacio en x, en sí no puedo hacer una definición directa como por medio de un signo igual entre estas dos partes, tanto la izquierda como la derecha, por lo que ellos han definido que esto se puede escribir como i de p del operador del impulso, es decir, impulso p subíndice OP, operador del impulso, entre la h barra sería igual a la derivada parcial con respecto al espacio en x. Y yo puedo despejar tanto el i de imaginario como la h barra, de tal forma que yo tendría que el operador del impulso es igual a menos i por la h barra por la derivada parcial con respecto al espacio en x.
Muy bien, ya tendría el operador del impulso. Ahora yo necesito el operador de la otra cantidad dinámica que mencioné, que es la energía. Por lo que vuelvo a recurrir con mi expresión de la función de onda de materia. Entonces tendría función de onda de materia es igual al coseno de k de x menos omega t más i del seno de k de x menos omega t. Y ahora le voy a aplicar una derivada parcial con respecto al tiempo t. Derivada parcial con respecto al tiempo t me daría lo siguiente. Y tengo derivada del coseno es el menos seno. Pero aquí que se tiene que multiplicar por la derivada con respecto al tiempo del argumento del coseno, que en este caso es menos la frecuencia angular omega. Entonces tendría menos por menos más frecuencia angular omega por el seno de k de x menos omega t. Ahora bien, tenemos derivada del seno es el coseno y tenemos que multiplicar este coseno del mismo argumento por la derivada con respecto al tiempo t del argumento del seno, que es menos omega, lo cual me daría menos omega i del coseno de k de x menos omega t. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Qué falta? Bueno, voy a ver si falta algo. Seno, coseno, está bien. Está bien. Ahora, yo puedo reescribir esta expresión de una forma mucho más ordenada. Al igual que factoricé la anterior expresión cuando obtuve el operador del impulso, voy a factorizar esta expresión con el fin de tener otra vez o entre corchetes esta expresión y tendría lo siguiente. Para ello yo tendría que factorizar menos la frecuencia angular omega por i de imaginario, menos la frecuencia angular omega por i de imaginario, que va a multiplicar al coseno de k de x menos omega t, más i del seno de k de x menos omega t. Y entonces, ¿cómo puedo asegurarme que hice bien mi factorización? Bueno, la forma en la cual me puedo asegurar de ello es que voy a volver a multiplicar este por este, me vuelvo a dar este, y este por este, me vuelve a dar el de aquí. Voy a comprobarlo. Menos por más, menos, omega frecuencia angular omega por i, omega frecuencia angular omega por i, coseno del argumento, muy bien, si es lo mismo. Ahora tenemos menos por más, menos, i por i cuadrada, menos 1 por menos 1, más omega, por el seno de k de x omega t. Bien, todo está bien. Ahora, como yo sé que de aquí a acá vuelvo a tener la función de onda, yo puedo escribir esta expresión de la siguiente manera. La derivada con respecto al tiempo t de la función de onda de materia, y ya no es necesario, como la vez anterior, al igual que la vez anterior, que escriba sus dependencias de la función de onda. Ya simplemente lo puedo dejar así. Sin embargo, es importante que sepan que a medida que lleven a cabo ustedes este proceso, sepan que la función de onda de materia depende del espacio en x y del tiempo t. Y esto es igual a menos frecuencia angular omega por i de la función de onda. Muy bien. Ahora vamos a recordar la relación de Einstein. La relación de Einstein nos dice que la constante de Planck, que la energía de la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y que esta a su vez se puede expresar como la h barra por la frecuencia angular omega. De tal forma que yo puedo despejar a la frecuencia angular omega y me daría la energía total E entre la h barra. Y lo puedo sustituir aquí. Aquí, exacto. Ya no tengo suficiente espacio en esta posición, lo voy a reescribir en la otra parte. Entonces tendría... y lo sustituyo acá. Y al igual que lo hice cuando obtuve el operador del impulso, yo aquí establecería una relación entre ambas partes de la igualdad, solamente que quitando la función de onda de materia. Es decir, esta parte, está en la derivada parcial con respecto al tiempo t, está relacionada con menos e entre la h barra por i imaginario. Y al igual que los matemáticos de la mecánica cuántica, llevaron a cabo la igualdad de ambas partes al definir que este era el operador. Lo mismo haría aquí, solamente que en este caso el operador es de la energía. Entonces, derivada con respecto a t es igual a menos e, operador de la energía, entre la h barra i. Muy bien, menos e, y pasaría todo de la otra parte de la igualdad, de tal forma que el operador de la energía es subíndice OP, sería igual a la h barra por la i, por la derivada parcial con respecto al tiempo t. Entonces ya tendríamos el operador de la energía
y el operador del impulso. El operador de la energía está en términos de la derivada parcial con respecto al tiempo t, y el operador del impulso está en términos de la derivada parcial con respecto al espacio en x. Muy bien, ahora, nosotros sabemos a su vez que la energía total E, la energía total es igual al impulso en cuadrado entre 2 veces la masa de la partícula, más la energía potencial, energía total E. Y yo en vez de utilizar el impulso al cuadrado y la energía E, voy a utilizar el operador del impulso al cuadrado y el operador de la energía en esta expresión, me quedándome de la siguiente forma. Bien. Entonces tendría 1 entre 2m, que va a multiplicar el operador del impulso al cuadrado sería menos i por la h barra por derivada parcial con respecto al cuadrado. Aquí está, como se ve aquí. Dejen prendo la luz para que sea mejor. Ahí está, ya se mejor. Más igual, ahora sí, ya tengo 1 entre 2m por el operador del impulso al cuadrado, que sería menos i por la h barra por la derivada parcial con respecto al espacio en x, todo esto al cuadrado, más la energía potencial es igual al operador de la energía, que es este de acá, i h barra con respecto al tiempo. Y entonces tendría menos por menos más i cuadrada menos 1, h barra al cuadrado menos la h barra al cuadrado entre 2m por la segunda derivada parcial con respecto al espacio en x, más la función energía potencial y h barra de dt. Y nosotros podemos aplicar a esta expresión que obtuvimos a partir de los operadores del impulso y de la energía, al aplicarla a la expresión para la energía total de una partícula, la podemos aplicar a la función de onda, lo cual nos daría h barra entre 2m, segunda derivada parcial de la función de onda de materia, más la energía potencial por la función de onda de materia, esto es igual a I por la h barra, por la derivada parcial con respecto al tiempo t de la función de onda de materia. Es decir, al proponer a los operadores, yo estoy proponiendo la ecuación de Schrödinger. Ecuación de Schrödinger. Esta es otra forma de obtener la ecuación de Schrödinger, a partir de los operadores de la energía y del impulso P de la partícula. Esto demuestra la consistencia de la teoría cuántica desarrollada en el último siglo. Bueno, son las bases. Muy bien, y además, tanto esta expresión del operador del impulso como el operador de la energía tienen validez ilimitada. Es decir, estas dos expresiones sí me permitirían obtener el valor de expectación del impulso y el valor de expectación de la energía, de tal forma que el valor de expectación del impulso sería igual a lo siguiente. Entonces el valor de expectación del impulso sería igual a la integral de menos infinito a infinito de la función de onda complejo conjugada de la onda de materia por el operador, aquí está, sí, no utilizo aquí el impulso, utilizo el operador del impulso que tiene validez ilimitada, menos i por la h barra, por la derivada parcial con respecto al espacio en x, por la función de onda de materia. Bueno, aquí está, ahí está. Y la puedo obtener de mejor forma, porque esto es constante, entonces el valor de expectación del impulso sería igual a menos i por la h barra, por la integral de menos infinito a infinito, de la función de onda de materia complejo conjugada por la derivada parcial con respecto al espacio en x por la función de onda de materia. Ahí está. Ahora me quedó medio chueco esto. Ahí está. Dejen checo que no falte algún detalle. Muy bien, ahí está. Y ahora el valor de expectación de la energía total es igual a integral de menos infinito a infinito de la función de onda complejo conjugada por el operador de la energía que me dio y h barra
Sin embargo, nosotros ya hemos visto que a su vez el operador de la energía puede quedar en términos del operador del impulso, dado que lo escribí hace un momento. Porque yo sé que el operador de la energía es igual al operador del impulso al cuadrado entre dos veces la masa de la partícula que estamos analizando, más la función energía potencial, o más la energía potencial, que en este caso nos queda que el operador del impulso puede escribirse como menos la h barra al cuadrado entre 2m por la segunda derivada parcial con respecto al espacio en x, muy bien, más la función energía potencial, con lo que puedo obtener el valor de expectación de la cantidad dinámica, en este caso la energía, en términos del operador del impulso. Y de hecho, así puedo obtener el valor de expectación para cualquier cantidad dinámica que caracterice el movimiento de la partícula, que es a través del operador del impulso. En este caso me quedaría de la siguiente forma: el valor de expectación de la energía en términos del operador del impulso. Me quedaría la integral de menos infinito a infinito de la función de onda complejo conjugada por menos h barra al cuadrado entre 2m, la derivada parcial con respecto más potencial de la función de onda. Muy bien. Y esto lo puedo ordenar de mejor forma. Sería valor de expectación de la energía es igual a menos h entre 2m más ahí está, y así quedaría mejor ordenado esta parte por esto, más esta parte por esto que la de acá. En checo que todo esté bien hasta este punto, no se olvidó ningún detalle, que no se haya agregado algún detalle. Todo parece bien, sí. Sí, todo está bien. Sí, todo está bien. Y ahora vamos a... Bueno, ya hemos definido el valor de expectación del impulso y el valor de expectación de la energía. El valor de expectación de la energía puede quedar en términos del operador de la energía, o el valor de expectación de la energía puede quedar en términos del operador del impulso. Con ello ya llegamos a la conclusión, bueno, a esa conclusión llegaron los matemáticos de la mecánica cuántica, que para cualquier cantidad dinámica su valor de expectación se puede definir utilizando solamente el operador del impulso. Muy bien, vamos con... y lo podemos generalizar todo esto. ¿Cómo generalizaríamos toda esta idea? Pues podemos establecer simplemente que si f de x, si f, que depende del espacio en x, del impulso p y probablemente del tiempo t, es cualquier cantidad dinámica. Siendo esta útil para describir el estado de movimiento de una partícula de masa m, entonces el valor de expectación de dicha cantidad dinámica se puede escribir como f de x de p de t es igual a la integral de menos infinito a infinito de la función de onda complejo conjugada por f de x, menos i h barra con respecto a x menos t de la función de x, t de t. Es decir, yo simplemente sustituí el impulso por su operador y así generalizamos la idea que he estado mencionando desde hace unos momentos. Vamos con un ejercicio. Este ejercicio es muy interesante para comprender de mejor forma, en una primera etapa, todo el cómo definir valores de expectación.
Pero antes de definir sus valores de expectación, yo voy a querer establecer una cantidad característica con una cantidad dinámica que me permite caracterizar el movimiento de la partícula, como lo es la energía total E. Entonces, consideren una partícula que existe a lo largo del eje X, siendo que esta partícula solamente puede moverse desde menos un medio de A hasta un medio de A. Es decir, se puede mover libremente, rebotando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero no puede salirse de este intervalo sobre el eje X. Es decir, está en una caja unidimensional la partícula. Esta partícula estaría definida por la siguiente función de onda de materia. Bueno, una partícula con estas características está definida por la siguiente función de onda de materia. Tenemos a la AA, que es una constante arbitraria, por el coseno de pi entre x, pi por x entre a, por e a la menos i de e entre el h barra por t. Si se dan cuenta, e entre el h barra es la frecuencia angular omega. Solamente que el libro que nos da este ejercicio muy bueno nos lo establece de esta forma para que ustedes se vayan relacionando con la relación, valga la redundancia, la relación de Einstein, ya aunque la relación de Einstein dice que la energía total es igual a la h barra por la frecuencia angular omega. Y despejaron la frecuencia angular omega a partir de la relación de Einstein y la escribieron aquí. Sin embargo, a medida que nosotros avancemos en el temario, nosotros ya solamente escribiremos la frecuencia angular omega por el tiempo t, porque esta parte con la dependencia en t de las funciones de onda de materia es muy común que la encuentran en dichas funciones. Tenemos aquí 0 y aquí vamos a tener que como la partícula solamente existe desde menos un medio de A a un medio de A, es decir, solamente tiene la amplitud para su onda de materia asociada a su comportamiento, diferente a 0 en esta región, es por eso que aquí, que esto va a existir para aquella región donde existe la partícula y donde la amplitud de la onda de materia es diferente a 0, que va desde menos un medio de A hasta un medio de A, sin tocar ni menos un medio de A y un medio de A. Y para la región que va desde menos infinito hasta A, es decir, menos infinito, menor a, menos un medio, donde sí se toca, así. Y para la región que va desde un medio de A hasta infinito, tendremos una amplitud para la onda de materia asociada a la partícula con este tipo de movimiento igual a 0, porque en esta región, para la región que va desde menos infinito hasta menos un medio de A, y para la región que va de un medio de A hasta infinito, la partícula simplemente no existe y la amplitud de la onda de materia en esa región es igual a 0. Muy bien, checo que todo esté bien hasta este punto. Sí, es menor, no la región, menor o igual, menor, sí, muy bien. Y para la región, un medio de A. Aquí está al revés, aquí está al revés. ¿Qué va a hacer? Aquí está. Aquí lo pongo, región medio de A. Ahí está. Es esta parte y esta parte. Para la amplitud con x igual a 0, porque nosotros sabemos que en la región que va desde menos infinito hasta menos un medio de A, y para la región que va de un medio de A hasta infinito, la partícula simplemente no existe, por lo tanto la amplitud de la onda de materia asociada a su comportamiento es igual a 0. Muy bien. Esto va un poquito, ya. Ahora, yo quiero obtener, como les estaba comentando desde hace un momento, la energía total E de la partícula. Además, el problema nos menciona que en este caso estamos manejando el estado energético más bajo de la partícula. Es por eso que yo aquí tengo que el factor que está multiplicando a pi por x, permítanme, la sesión de Zoom ya se va a terminar. Entonces la termino hasta este punto y continúo en 5 minutos, por lo tanto me voy a desconectar y reconectarme en 5 minutos.